Estamos viendo el Xbox Bethesda Showcase, por si no lo entendió alguien, pero bueno. Vamos a saltear la parte importante. No sabía que tenía ese filtro porque yo no me escucho a mí mismo, chicos. Estoy arriba. Avísenme, por favor, cuando sepan. Es que re marea, re molesta. Pero no sabía que ni tenía activo. Tengo que agarrar, entrar a una aplicación que está ahí de fondo y desactivarlo, imagínense. Tengo que sacarle el filtro que se activa normalmente con bits. Pero es para... Se activa y encima se activa durante 30 segundos. No se activa tipo 10 minutos, así que no te puedo creer. Bueno, ya está. Vamos a ver esto, chat. Bueno, el Valheim. El Valheim también va a estar para Xbox. Se va a lanzar al parecer. Esto ya lo vimos. Ah, Game Pass Early Access. ¿Te dio un trial? Decía, ¿está? Ah, no, Early Spring. Ok, 2023. And closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. Voy a ponerlo en inglés por lo menos. Por si acaso. Pero la verdad que el de español está horrible. No sé qué pasó acá. Traducir automáticamente. Opciones. A ver acá. Ah, no, esto es muy... traducir. ¿No está en inglés? Voy a dejarlo en inglés, ¿no? A ver si... How we work now, no, arregle los subtítulos, lo dejo sin cosas. Hay muchas horas en el Valheim. ¿Saben qué? No sé si probaron el Beer Rising. Lo tengo ahí para probar. Pasa que no tengo gente con quien jugarlo tampoco. Que es de los mismos creadores, ¿no? De Valheim. To fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about. Ok, no, vamos a saltear esto porque van a estar hablando cuánto tiempo están haciendo. Really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a Hace increíbles mundos, está hablando de cerca de Prey. Es muy verosímil, básicamente. Believers in systems based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to da mucha libertad a los jugadores y eso. Está mostrando un poquitito de Redfall, el juego que va a salir el año que viene de Bethesda. Según prometieron, debería salir antes de junio del año que viene. En Twitter hay un chabón que está contando los días hasta que cumple todos los juegos que sale de Xbox de esta conferencia. Así que no le van a dar, ¿viste? Espacio. Up to 4 players, and so immediately you might say, well, it's not a single player game, so it must be. No hay problema, capo. Don't get me wrong, there's I think they'll start to see all of those things about an arcane game that they love and appreciate. Franco, yo normalmente estoy tratando de depender ya medio tarde. Mañana tengo que hacer unas cosas. Si llego antes de las 10, puede que sí, pero no prometo nada porque tengo que ver si estoy de mood. Últimamente a veces tengo que tener un mood para jugar un jueguito. Ayer, por ejemplo, tenía ganas de pegar juego de disparos y hoy no sabía qué hacer y por ahí pintaba el D-Rising si alguien lo tenía, pero ayer tenía ganas de jugar a juegos de disparos. A veces me agarra la cosa de jugar juegos de pelea. Entonces por eso jugué Deathloop y otra cosa más. Co-op shooters it's one of those things like if you watch just like combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies and so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, Layla dropping down bueno, lo que está mencionando acá, vos lo ves y decís, bueno, che, parece Left 4 Dead, parece Back 4 Blood, pero lo que pasa en este juego y que lo que hace diferente es que las habilidades y las cosas que ocurren durante la pelea lo hacen diferente a esos juegos. Es un lema de venta del juego, porque bueno, el sniper con... Ya lo dije, ¿no? Con invisible está demasiado OP esto, ¿no? Pero
Obviamente para ahí tiene un cooldown. The robot, all of those El things robot. come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world. Can feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Oh, awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about all. Esto me lo voy a saltear. Perdón, no me fumo. No juego el Elder Scroll, no me interesa y no me lo fumo. La verdad que no. Vamos. City, just amazing. The dog, breathtaking. It's one of those. Ahora sí está hablando de Starfield, a ver si hay algo más que... Dale. How far that game is also keenly aware of the incredible, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want, and where Fallout 76 is now is truly remarkable. Fallout 76, sí. Super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers. Este es el discurso que está haciendo de sigamos manteniendo a la comunidad de Fallout. Posta. Lo único que lo mantiene vivo al 76 es la comunidad hardcore de Fallout, porque después no sé si algún casual se metió al juego y le da ganas de meterse. Pero con todo el quilombo que tuvo, no hay nadie que se meta y diga, che, nunca vino un amigo y me dijo, por ejemplo, hizo que tengo un montón de gente que juega varios juegos, ¿no? Pero me dijo, ¿querés que juguemos al Fallout 76? ¿Viste? Y es como, es raro, ¿viste? No, nadie me vino y me dijo, lo único que en un momento, creo que Sam, no sé si alguien más, me dijo, che, arreglar un poquito Fallout 76. No sé si fue otra persona, pero podría probarse, pero quedó ahí, ¿viste? Porque el discurso es para tratar de mantenerlos y que siguen consumiendo otros juegos de la mano de Bethesda, ¿no? A ver, Starfield. Ahora sí va a Starfield. Breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that. La verdad, ok. Yo estoy viendo esto. Primero, esto se ve como a 3500 de bitrate. Se ve horrible. No gráficamente. Se ve horrible por la calidad que está esto guardado. Porque si el juego tira 4K y tira mejor pixelaje, y bueno, puedes andar basándose. Porque mucha gente está haciendo la comparativa de. No, pero porque ¿cómo se llama esto? El No Man's Sky se ve mejor. Sí, está con un filtro que es más atractivo. Mucho más atractivo. Está hace como, ¿cuántos? ¿6 años? 7 años ya. Hace como 7 años. Fue mejorado un montón, porque el lanzamiento estaba muy mal, pero fue mejorado un montón y está buenísimo. Lo estaba viendo el otro día y está buenísimo. ¿Viste? A nivel te da ganas de jugarlo y la experiencia así, jugar multijugador está buenísimo. Este juego lo está criticando la banda, pero basado en algo que están viendo a través de una pantalla y no instalado. Es como si estuviéramos jugándolo en cloud ahora, ¿no? Básicamente. Lo que estoy criticando es que se ve 720p. Literal, esto ni 1080. Aunque le ponga 1080, esto se ve 720p. Ni en mi stream, ni mostrándoselos, ni aunque lo vean ustedes así de frente. Yo, para mí, se ve precioso para verse la calidad pedorra que estamos viendo en la transmisión. Literal. Además, suelen bajar un poquito la calidad de los streams para que haya más gente que acceda a verlos. Hay un tema. Yo, por ejemplo, tengo... tenemos la ruedita calidad, la gente lo puede bajar, ese tipo de cosas. Pero aunque lo pongas a 1080, normalmente a veces usan entre 4000 a 5000 de bitrate. Cosa de que no... A ver, que lo ponga en 1080p y diga, wow, lo puedo ver en 1080p la transmisión, no se me traba, ¿viste? Pasa mucho eso. Por ejemplo, el otro día vimos con... Estoy hablando mucho de números, pero bueno, lo ponen en una calidad más baja de lo que podrían rendir con la calidad de conexión que tienen en Estados Unidos, inclusive. Es a propósito para que vos lo veas fluido. Y cualquier persona lo vea fluido. Porque hasta acá yo noto, ¿viste? Estos cuadrados de que se está cargando la imagen. Lo noto. Y esto es un fondo quieto. ¿Viste lo que voy? Que no se debería ni notar. No se debería ni notar en esta calidad. Pero bueno.
people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give Bueno, players son just mundos ridiculous abiertos, amounts of masivos, freedom to say, you mucha go libertad a los figure out jugadores. what kind of game you want to play and what. Bueno, es como andá y descubrí qué tipo de juego querés jugar. Yo, a ver. Ok, no quiero sonar. Ojalá que cuando salga le vaya bien. No es de hater, pero voy a decir algo como. Siempre cuando meten el término ese de vos arpás la historia, termina quedando toda a mitad de camino a veces. Ojalá que no, ojalá que me cierre el culo y que me diga que no, viste el juego. Ojalá que no me. ¿Qué experiencia? Vos le armás la experiencia, vos, viste, es como que nosotros, ok, vamos a hacer una gran campaña o algo así. Algo así, dígame, por ejemplo, que tenga una línea, seguramente la va a ver. Es muy discurso de marketing, me parece a mí. What is fun for me? Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to, build outposts and gather resources to build more cool? O esto de tipo Forge, yo no sabía que estaba, o lo pasaron el trailer muy rápido, que podés armar los mapas. Ah, tiene una banda. No existe eso del mundo que creas vos. Sí, ok, creo que el único juego que lo logró. Hay otros juegos que son Forger, ¿no? Que puedes armar y que puedes crear vos las cosas. Pero tiene una comunidad gigante y que le guste y que interactúe. Pero es Minecraft, ¿no? Vamos a ser honestos, es Minecraft en ese sentido. Pero ese juego está construido para que construyas, ¿viste? Y tiene su campaña y todo. Que está bien y la gente lo respeta y hace speedruns o le gusta o la comparte y quiere pasarlo. Pero el juego está creado para que construyas. Este juego no lo veo creado para que construyas. Es como algo, es un agregado que le da, ¿no? En sí. ¿Qué onda, bebecito de 2 años, sexy cosplayer? Todo bien. Manda de jubilado. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store. Creo que voy a poner el chat en pantalla para que la gente entienda el contexto, porque si no. Like, you could pick those up. You could steal them and run out. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is. Try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about. Esto también lo vimos en el directo y sí, las partes están, a ver cuántas partes frontales de la nave hay. Por ahí hay 3 para elegir, ¿viste? Dice, sí, te damos la red libertad, haz lo que vos quieras. La libertad es, permitime hacer mods y que armarme, no sé, la nave de los halcones galácticos, ¿entendés lo que te digo? O algo así. Porque antes, ¿te acuerdas? El discurso de los anteriores juegos era, vamos a incluir el modo mods para Skyrim ahora en Xbox One o en PlayStation 4. Y ahora es medio como, me suena cerrado. Ojalá salga y que tenga, obviamente va a tener los mods de Steam y todo ese tipo de cosas, pero las versiones de consola a veces no están. I want something that sort of leads me through because I'm a little, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't. Bueno, por el límite es lo que pueden o no pueden hacer. Puedes sentarte y mirar lo precioso que lo que creaste, todo ese tipo de cosas. Ya, flashero. I love that. And what you said about, those moments that maybe you experience that I don't, like those are some of the best moments. Where did you see it? They're cooler moments. Exactly. Like you come into this completely different thing and you sort of an option like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like,
you can do that. Like, go ahead. You can do anything like that. I think that is. Ok, puedes hacer lo que quieras. Te robaste la nave de unos guachines. A special part of a Bethesda Game Studios game, and when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. Chat, si quieren compartir o colaborar con un RT, se aprecia un montón. Si una exclamación RT, ahí lo pongo en el chat. Me ayuda una banda. We saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be, in addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, you know. Si no quieren, no lo hagan. Si quieren colaborar alguno, me ayuda un montón. Gracias. A ver. ¿Están hablando de Skyrim ahora? Unless you decide and make potions and like in an epic fire, and there's a lot of fun to be had there, and so no estaban mostrando como ejemplo. Just how broad or how deep the rabbit hole goes. It's going to be so impressive, and you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was watching the video, the demo. What I saw, and it really caught my eye, is around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this or look like that, though obviously sí, that's no. totally the thing that you could do if all you care. Sí, igual este tiene como popping, ¿vieron acá? I want my ship to look like this or look like that. A ver, mira acá, tiene como popping, se va cargando la textura cuando se va acercando, detalle que estoy mirando. Obviously, that's totally the thing that you could do if all you care about is. Tiene una estancia de dibujado. Are you building? What do you want it to be? Ok, hay límites, entiendo, pero qué raro, solo una nave que tiene enfrente, no es que tiene un montón de navecitas. Bueno, me estoy basando en un super mega alfa, ¿no? Pero o pre-alfa o technical test. Ya tiene tantos nombres, a veces le ponen. El otro día vimos un nombre nuevo que le ponían para las pruebas así preliminares, ¿no? De acceso anticipado. ¿Usted conoce tantos nombres acá? Beta, alfa. ¿Hay delta? Acceso anticipado. No sé. Alto popping, mal. Para mí era bastante. De los creadores de Naraka Blade Pong. Bueno, este juego ya se lo empecé. ¿Este juego cuánto sale en Steam? Va a estar dentro de Game Pass. A ver. Voy a hacer pop-out así y ustedes siguen viendo. Ya que tenemos las herramientas para hacer algo así. El Naraka tiene un precio. You could play the game on Xbox Series X and S, as well as Windows. 1.499 pesos, chat, sale. We're also joining Xbox Game Pass, a platform with. Pensé que estaba más caro. La Deluxe Edition sale 2.569. ¿Qué de carajo te da? El último DLC, el DLC Deluxe. Reseñas variadas y reseñas variadas tiene el juego. ¿Lo probaron? En general es mayormente positiva, pero las recientes tienen medio críticas. Debe ser por los DLC. Tengo una amiga acá que criticó que no hay servidores en Latinoamérica. Y eso es una. Bueno, igual últimamente mantener servidores en Latinoamérica, medio que muchos juegos están empezando a bajar, a sacarlos. Lo bueno, juego muy innovador. Nunca había jugado un Battle Royale así. El movimiento es muy dinámico. Si tiene hiperactividad te lo vas a gozar. Monas chinas. Mi papá tiene pinta de no ser necesario, aunque hay cajas, son todas cosméticas. Tienes muchos jugadores activos. Hay momento del día en el que llega a 130k simultáneos. Es mucho. Es bastante eso, ¿eh? Les juro que Halo a veces llega a 90k últimamente. Halo Infinite, que está free to play. Gráfico. Con el Pokémon, sí, el Pokémon ese tiene alto popping. Sí. Es un juego muy reciente y tiene mucho camino por mejorar. Eso es verdad, sí. No hay region lock. Lo que significa que los chinos, principalmente otros escépticos, usan Europa y NA como patio de recreo. En serio, si ves a un o similar, date por vencido. Ok, listo. Muy mal optimizado. Yo he tenido que estar un rato peleándome con la configuración gráfica. Esto es una paja. Los servidores son una. Bien. Corazoncito, pone. En algunas partidas voy de 90 a 150 de ping de estado de Europa. ¿Estando en Europa? Che, la rebaja. Conclusión. Ahora yo lo recomiendo, pero lo compraría rebajado. Los 13.99 que vale rebajado lo veo worth it. Ok. Bueno. Bien.
with the speed Xbox and Game Pass and sweeping blows. Este es el próximo juego que sale. Creo que sale dentro de 2 semanas o algo así. Dentro de poquito sale el Naraka Blade Point dentro de Game Pass. Since its release, Naraka Blade Point has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling modes to play as well. To our players will see the first chapter of our A mí me recopa un Battle Royale de juego melee, o sea, de samuráis y cosas así. Está buenísimo, los diseños, todo me copa. Me acuerdo que yo jugaba un jueguito así hace mucho tiempo, pero no me acuerdo el nombre porque no era de los conocidos que mucho se juega últimamente. No me acuerdo el nombre, posta. 23 de junio, ¿ven? O sea, sale, sí. En 8 días sale este juego. No sé si le voy a dar una chance igual, Puede que sí, no sé. Ah, este es el Ara. Este es el que troleamos de todo el mundo decía Ara, Ara. ¿Se acuerdan? Quiero ver qué onda, porque ya vimos el trailer, así que... Historia no contada. Un juego de estrategia. Juegos de estrategia en 2023 me suena tan loco. Nadie se anima a hacer juegos de estrategia porque no se venden tanto. Excepto que sea una locura como Age of Empires, por ejemplo. Ahí tiene huevo para sacar un juego de estrategia en 2023, chat. Posta. A ver, vamos a ver. Cuéntanos acerca de Ara. So, Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization 5. Hace 9 años que hizo su propia desarrolladora desde su sótano, básicamente. Wow, lo repracticaron. O sea, suena muy nervioso, pero lo tienen demasiado clara hablando, boludo. Viste como dice, la fundé hace 9 años en mi sótano. A sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all of the worlds together, all the periods that impact the player experience within the game. Mira este War Online, qué loco. 80 clanes por team. Make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you... How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn... Ok, va a contar historia al parecer, o sea, cómo va la evolución, por ejemplo, la revolución industrial y todo eso, ¿no? Al parecer. Probably brand new to your eyes, but the way... Es muy loco porque, bueno, Age of Empires tiene eras, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero no, o sea, no llega a la actualidad. Porque avancé bastante y no llega a la actualidad, obviamente. Esto es más tipo... Sería muy loco que inclusive defina el futuro, ¿viste? Donde allá llega al punto de autos voladores. Igual siempre vemos el futuro como autos voladores. No sé si alguna vez puede pasar. Puede ser que tengas una nave así que vaya de una punta a la otra porque vos le das un botón y diga quiero ir para acá. Pero no me parece lógico que esté manejado por una persona un auto volador. Porque hay un montón de reglas en el espacio, en el aire que hay que tener en cuenta. ¿Más tarde en este verano? O sea, ellos ya están en verano. Se puede jugar al alfa de este jueguito, ya tipo se vas a la página. No hablaron mucho, dijeron que era grande y que básicamente pasás de una era a otra. Grounded.
The big one, of course, is going to be a complete game, and that means story, right? Sí, el modo historia. Beginning to end, El modo historia como empezaba estaba re interesante. Lo tengo subido a mi canal principal. Creo que metimos como, no sé, por lo menos 4 streams de 12 horas le metimos o algo así, re exagerado, pero una banda lo metimos este juego. Hey, what if we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. Qué bueno que tiene filtro de aracnofobia este jueguito. O sea, la araña se ve como un circulito y no te asusta tanto. And like seeing some of the cool things, like the first time we added like the spider into the yard, seeing the reactions of people in the office, like even like jump scares, like people screaming. ¿Por qué lo pusieron así? La gente que tenga aracnofobia viendo esto. I wanted everyone to be able to participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. Soy un trabajador muy contento. Michael, por favor, haz como que eres feliz y no te estamos haciendo crunch. No, sí, estoy muy feliz. Está re divertido trabajar. Ay, qué chistoso lo que puse el código. No, mentira. ¡Ew! ¡Parados! Estos devs me los tenía ganas de comprar, pero ahora valen como 250.000 pesos si lo conseguís encima es importado así. ¡Ay, se pueden mover! No, esto en Next Level nunca vi que se podía mover. Yo vi los estáticos que se paran así. ¡Oh, man! Che, vamos a jugar un fulbito mientras estamos desarrollando felices acá afuera. No, es muy loco esto. Dale, que llevo la compu. ¿Lleva la zapatilla? Dale. Para, y tiene conectado uno acá. Tiene 2 enchufes. No, man. Che, esto nunca lo vi. Es la primera vez que veo que se puede... Che, quiero armarlo uno así. Pasa que la cantidad de cables... Ok, chat. Cantidad de cables que yo tengo... No sé si de... Creo que podría mostrarle la otra cámara. A ver. Cantidad de quilombo de cables, chat. Active la otra cámara. Un segundo. Lo corro para acá. Va. Miren, chat. ¿Quieren ver? ¿Que terminaba? Decí que tengo la otra camarita como para mostrarle. Está. Desactivo. Quilombo. Ok. Preview and early access. That's probably one of the big. Reorganizado igual el chabón. We work with the community and take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. For a game developer too, that is a huge thing, just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make a much better game at the end of the day. Después se viene Microsoft Flight Simulator. I think players aren't going to expect. And I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. No puedo esperar la reacción de los jugadores. ¡Oh! ¡Para acá! Le trajo uno, no. ¿Se levanta el robot? ¿Estaba levantado ese robot? Ese robot de Early está tirado en el piso y tipo te da una información. A ver, porque esto es parte de la campaña. El asistente manager. We're showing players the mantis. What can they expect from this? Uy, qué feo la mantis. We're excited to finally show off the mantis. I know that's been a big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Do we have anything else that the players can get excited about? You know, the mantis is just a little tease of one of the new boss fights, but there's more to come, right? Hay más todavía. Many boss fights that we have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other things to uncover. Sería bueno que aparezcan por días así random. When we reached 5 million players, that was already 5 millones de jugadores. And then we hit the next milestone of 10 million players still being Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have una banda de players llegaron. Everyone's just so surprised at like how
how much ground it has grown. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful. Este es un juego, a diferencia por ahí de Starfield que estábamos viendo, de que se nota que tiene pasión por la gente que construye onda Minecraft en ese sentido. Porque es... Este sí se siente de cierta manera que tenés un montón de misiones medio como que secundarias y que tenés que ir a explorar, pero podés hacer lo que vos quieras. O sea, te da la libertad de armar lo que vos desees. La promo ahí de $1 a 39 pesos acá. Septiembre de 2022. Bien. So I got a call from my good friend York Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter, we're flying to this location, we're on our way, let's go. Nos van en locación, el helicóptero. Porque ahora hay helicópteros en Flight Simulator, entonces se tienen que showofear. Ahora usamos helicópteros y invitamos a estrellas. No sé si es conocido, pero me parece que es conocido. Tiene pinta de conocido, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Yo no lo conozco, entonces no es conocido. Mentira. Good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, George Newman. Se le ve la patente. No. Doxeado. Bueno, en Estados Unidos no te hacen nada acá. Había visto una historia de un streamer que le hacían mucho swatting hace mucho, que era un capo de IRL. Me estoy tratando con el nombre. Y que el chabón dijo que está en el avión mientras esperaba a un vuelo. Dijo, estoy en el gate A53, ¿viste? Y un viewer mandó un mensaje, unos posteos en Reddit onda diciendo, este chabón va a plantar, está llevando una bomba al avión ese, ¿qué tal cosa? Le cayó la policía y lo sacaron de arriba del avión, boludo. Literal. No, todo por memearlo y ese tipo de cosas, pero le pasó de todo. Igual, a veces parece... Dale, no puedes decir el gate en donde estás o la dirección o todo ese tipo de cosas en vivo también, ¿no? Con la cantidad de llegada que tenía. No puedes. Nick, how's it going? Hello. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. Colaboración entre un museo, bla, bla, bla. Nick and I kept talking. It was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian. Yeah. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. Bueno, básicamente porque tienen acceso a toda la información de los aviones y es auténtico, todo real, todo basado en aviones posta de la guerra. All right, you guys have never been here before. No, right? This is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. 52, 3 motor. Amazing. Sí, man, 9 PC. Igualmente lo corre. O sea, a más de 60 FPS, a mí me corría a 40, me acuerdo, en full gráficos. Con mi placa nueva, inclusive. Vamos a saltear esto porque ya Resident Sleeper. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that. Ah, van a traer los aviones de los viejos simuladores, porque había un Flight Simulator que era con todos los aviones clásicos. No tenía ni uno nuevo, eran todo vintage. ¿Cómo que hay un helipuerto en medio de las pirámides? No sabía. Igual te debe haber, ¿no? Porque medio cerca tenía una ciudad allá al fondo, ¿ves? Pero... Mira, pusieron el helipuerto. Estas son las bases de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Real-to-life airliner, the A310 from Airbus, by a brand new partner called Inicio, a great development team. In fact, uy, qué lindo que se ve este juego. With the creator community. Now, how do I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is... Noviembre de 2022 sale el 40 aniversario. Vamos a saltar esto. Bueno, puse la musiquita de Maverick, menos mal que salté esto porque... Por copy. Estoy muy emocionado. El fanfest de España. A ver.
I came in Madrid just yesterday to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. Te ponen tatuajes. Para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y... Por un momento flashé que la conocía. La señora. Y nada que ver. Why gaming? Just a passion. Son experiencias únicas. Just a passion, es pasión. ¿Se dice Algo que no passion? encuentro en otro lado. Passion se dice. ¿Qué tiene en el mando? Porque tiene un coso abajo en vez de arriba. Que no encuentro en otro lado. Tiene un cablecito por acá, ¿no? Ese para que no se lo choreen nomás, pero... Porque el USB va arriba. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome. Para mí usan eso para que no se lo choreen de... Creo que en la parte de abajo hay como unos pendorchitos. Hay dos pendorchos acá para engancharlo, me parece, para que no se lo roben de acá. Action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. Parecía Microsoft Excel. Este juego es High in Life, es re interesante, por lo menos tengo ganas de ver qué va. Tenés que rescatar a los amigos que son armas y tienen personalidades las armas. Medio loco. Hay mucho para hablar. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings Sos conocido de trabajar en animación. Es el de Rick and Morty, Why are you in the world of games? Yeah. I'm obsessed with games. No, soy co-founder, no, el otro. ¿No era? ¿O estaba? Have been my whole life. Ah, co-creador de Rick and Morty. Ah, es el cofundador de Squanch Games. El chabón lanzó su... Mira qué loco. Yo no sabía que él estaba a cargo. Es que no lo conozco. Es la primera vez que veo al creador de Rick and Morty en persona, digamos, en un video. Always had ideas, always had, things I would love to make, but just never thought I could ever En persona, por así decir, virtualmente. Traer una pantalla. Because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like No, claro, no tiene habilidades para crear creative ideas, like other than that, I lack videojuegos, pero execute. Pero sí tiene las ideas creativas por ahí para hacerlo. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play, and that was sort of the spark that. Bueno, la chispa del chabón dice que fue crear juegos que él quiere jugar, ¿no? Lit the fire of Squanch Games. Prender el fuego de Squanch Games, we así. shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely Mirá la evolución. lit the fire, and now Empezó. Ah, lanzaron dos we juegos. shipped Trover and Trover. we shipped Accounting Plus. No conozco ninguno de los dos, no lo probé. This absolutely No tenía ni idea que Squanch tenía dos juegos. Like we're indie, but like this is Somos like indie. our AAA, like Para este es nuestro triple for indie. We're triple I. Somos triple I porque somos indie. Yeah, Copa, it's a copa. triple I game. So the story of our game mostly follows like Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market. ¿Cómo? ¿Vieron la historia? Criminal cartel of O sea, hay un cartel criminal que lo que hace es encarcela a los humanos y los vende en el mercado negro. aliens who come in and Alienígenas del cartel. kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. Como si fueran drogas, básicamente. El hyperpong. El hyperpong. No, el coso de eso para fumar. La intensa, no sé, fumada de la humanidad ahora puede ser sentida por todo el mundo. O sea, los alienígenas nos usan como si fuéramos marihuana, básicamente. O cualquier tipo de droga así, o estupefaciente. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're going to go after, like it opens the portal door to that world that they're in. Eric, La droga del can you espacio, tell sí. us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and
creating these awesome alien worlds. Myself and Mike Hispano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. Es una mezcla entre Blade Runner y los Muppets, básicamente. Capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. De los personajes. And then each world is its own kind of unique, awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited. Qué bizarrazo. And you're going to be rescuing them from this evil alien cartel, and together, you got to stop the bad guys. No, tenés que detener a los malos, básicamente. Collect more Gatlians. Yeah, a lot of players are going to have very different experiences. Todos los jugadores van a tener diferentes experiencias de qué es lo que deciden. Ah, de cuál companion, o sea, cuál arma, visto así que les habla del favorece. Sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through puedes bloquear las armas en distinto orden que otro jugador lo haya desbloqueado. Entonces, sí, es como Tunic. Para Tunic agarrás y desbloqueas las armas porque te mandaste por un camino que nada que ver y terminaste con un arma. Well, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. That's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had. For the you can most skip part. it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, yeah, some if you're of like the a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Juégalo, definitivamente juégalo. Octubre 2022. Gun, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Este es el juego de viernes 13 o de quién es? Ah, Texas Chainsaw Massacre, nada que ver. Era el otro. Un juego multijugador. Viene en 2023. Che, hay jueguitos que no anunciaron, ¿eh? Eso no lo mostraron en la oficial. En la transmisión oficial. Este juego no me llama, pero para nada. Pentium no me interesa. Literal. Hoy puede ser interesante, pero me parece... Este juego está bueno, pero ya vemos un montón de presentaciones acerca de esto en Summer Game Fest. De cómo fue hecho, las decisiones. Es un juego como si fuera una película, básicamente, pero con un estilo artístico encima. Esto ya lo vimos. Bla, 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 bla. Okay. Bueno, Slime Rancher, esto no se vio. O sea, se habló de que va a salir, lo anunció, sí, pero no en el directo, digamos, oficial. El chiste de los osos cariñosos, sí. Los que estaban en el video anterior. A ver. Después se viene Hot Wheels to Forza. Ok. Voy a aprovechar mientras está esto. Voy a hacer pis y vengo, chat. Un segundito.
All right, time to get going. First trip in a while. Put this in here. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. Ah. Oh. All right. Where's my Uber? All right, let's go. Let's go. Oh. Welcome back to Melbourne. It is so great to be here in person. Get ready for the showcase. Regresé, ¿qué estamos viendo? Terminamos de ver Flight Simulator, mostraron... Where's my Uber? ¿Por qué a Phil Spencer? No, digo a Australia. Larry Herb. Tiene que viajar a Australia. Hago un recap rápido. Bueno. Forza. De Hot Wheels, la expansión de Forza. La primera expansión, yo ya pensé que habían sacado algo. Expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like about what of Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of over 200 kilometers parque of the Hot Wheels fastest, empezaron a most hacer. extreme tracks Lo yet. hicieron, no hay un parque de Hot Wheels allá en México, ¿no? Yo que tenga entendido, no hay. Take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself Lo a Hot metaron. Wheels legend. Let's go. Ah, el de Slime Rancher. As the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water. El de Rancher se ve muy divertido. No lo probé yo, pero se ve divertido. That we can pack No la vi en into ese, what 4 the new fuck? biomes is breathtaking, intricately detailing molten lava. In Forest 4, visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? Yo puedo usar So Event in Lab Event Lab, dentro you'll have the freedom to de Horizon. design, build, and share pieces that inspire Oh, community. pueden crearlo con players unas to piezas discover así and creative de Hot Wheels. event Está bueno eso. Amazing cars come into the pack, including A ver. yes. So we have 10 new amazing cars. 10 nuevos autos para el paquete. 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled 4 up to de real Hot life Wheels. proportions. We have Con the las DO2, proporciones de the los Bad to the autos Blade, reales. Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza some new Un Camaro. and the Está muy lindo ese Camaro. You and Dios. your friends will then take on the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can cars in Vamos a saltear esto. Ah, hoy presentaron este trailer y ese... No, fue ayer creo. Sí, fue ayer. Que es básicamente una referencia al trailer de Believe de Halo 3, que es muy, muy buena campaña de Halo 3. Que es básicamente, son los muñecos quietos, estáticos de cómo fue la guerra entre los... Bueno, los Marines, el ONSC y los Covenant, ¿no? Es muy meme todo. Como que todos tratan de aguantar la respiración y eso y se quedan quietitos. Bueno, igual el setting con la música era súper oscuro, pero con Fall Guys es recolorido, obviamente, ¿no? Y al final aparecía el jefe maestro con una granada de plasma que iba a matar a alguien. Y te está troleando a los demás. Parece el challenge ese que había aparecido que todo el mundo se quedaba quieto. ¿Se acuerdan? No sé si era de TikTok o de YouTube, no me acuerdo. Ahí está, ¿ves que tiene la nade esa? Para ganarse la corona, LOL. Y aparecía Believe. Ahí está, igual. Es meme a eso, básicamente. Y agarra la corona. Ah, no, la dejaron ahí, LOL.
Era de TikTok, ¿no? ¿Empezó eso? Sí. Of Minecraft Legends. Penny Rise, Minecraft Legends. We've been working on this game for some time now. Minecraft Legends is an action strategy game. Es un juego de estrategia, de acción. And in order to build this, we really wanted to partner with. Para crear esto, nos queremos unir con una gran compañía de juego de estrategia. Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is and biomes and so to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. Fans of Minecraft that exist and a group of an action and strategy where we could partner a team in invest in, and really that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. That's. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft ¿Dónde encaja always en el universo de Minecraft? And if it's not from our partner communities, then Mojang went out. No se está expandiendo el universo. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. O que hacer algo similar como con el juego anterior. No hay ningún detalle interesante o algo que me copie. Fua, ese cosplay Master Chief. En Canadá, bueno, pasaron ahí, saludaron, jeje. Ahora sí, Silk Song, ¿no? Oh, pasaron rápido. Ahora sí Silk Song y me lo sacan al toque. Thinking Splash Fans. Ah, son un montón de juegos que... Este se vio igual. Este no se vio, por ejemplo. Wrestling with Emotions. Lucha libre con emociones. Entonces, estos son juegos indies que no mostraron en la presentación. Por ahí no sé si no les era tan atractivo mostrar la presentación original, pero están agregando que son juegos que van a venir también en Game Pass. Subpot. O por ahí no llegan a los 12 meses a terminar de hacerlo porque, bueno. Phantom Abyss. Este lo jugamos en vivo, estaba buenísimo, ¿se acuerdan? Bueno, Silson. Son unos segundos agregados de cosas que no vi del trailer oficial. Y de Xbox. Son los juegos indie. Un gusto verte también. Ahí está. Bla, bla, bla. Vimos lo de Starfield. Perdón, salteo porque... Un gusto tu equipo. Un montón de jugadores de estos juegos. Ok, Starfield 2. We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game. Thinking about a few years ago of content that we making Stalker ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was mirando ese juego el año pasado y la historia que estaban contando, lo más lindo del espacio, la dedicación a su cultura y su país. Wow, this is a cool game. This is a compelling story. Es una muy linda historia, dice. Sitting here today, pero hoy me siento, recognizing that team is Ukrainian, they were big. Ahí está. Yo pensé que eran rusos, pero son ucranianos. Ahora entiendo el problema que tenía. Igualmente no sé si vi en Twitter que detuvieron bastante, seguramente se habrá recontra detenido el desarrollo. And what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. Me parece más visceral todavía. About fighting for the existence of being a nation, of being a people, peleando por la existencia de una nación, and now we all, por las personas, por su lenguaje. Ahora entiendo. Mira, no sabía que eran de Ucrania. Ok, algunas personas pueden encontrar como disturbio de Stalker 2. Claro, porque van a hablar del tema de Ucrania. Y toda la situación que pasó, ¿no? Durante la producción. Ahora entiendo por qué no presentaron un trailer de Stalker 2 este año. Era esto. Claro. Y son todas las secuencias que vemos en Twitter, así de las explosiones, de la gente evacuándose y tratando de sobrevivir, ¿no? A los bombardeos de Rusia. Uy, mirá todos guardando las computadoras para irse. Ay, no. Qué feo que te pase esto en medio del laburo. Decía, para colmo, no se sabían, pero cerraron Steam
O sea, los bancos no permitían compras y transacciones a través de Steam. Entonces, no sé, si el Stalker 1, si alguien lo compraba, no recibían ingresos, por ejemplo. Estaba todo cerrado. Claro, ahí tenían todos que... Igual es medio documental para representarlo, ¿no? Pero... Aquí es donde trabajábamos. Generábamos ideas y generábamos y creábamos ideas. Hace 3 meses después le comenzó la guerra. Rusia atacó Ucrania. Igualmente aquí dice, todos los empleados no podían irse. Apenas comenzamos a trabajar, empieza la sirena, dice acá, durante el bombardeo corrimos hacia abajo. Este es mi gato en una valija. No. El gatito falleció. Esta es mi oficina ahora, dice acá. Por 3 meses viví en un corredor. Rescató un perrito. No es fácil de escribir las... ¿cómo se llama esto? Las quests o las misiones violentas. Porque hay una guerra afuera de tu ventana. Aquí es donde trabajo, dice acá. Entre las sirenas y... Ah, trabajo voluntario. El chabón agarra y ayuda además a los ucranianos. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Qué feo, qué fea situación, man. Horrible. No, durísimo. Desde que comenzó la guerra, no tuve contacto con mis padres o familiares. Es indescriptible la sensación, no saber dónde están, si tus amados están vivos todavía. No, horrible, horrible. Soy el community manager, o sea, literal, todo el staff, o parte del staff, porque no es todo el staff, terminó participando de, bueno, la guerra obviamente entre Ucrania y... No. Es solamente una pequeña fracción de nuestra historia. Muchos de nuestros colegas están, de momento, no pueden compartir sus historias públicas, sus experiencias debido a seguridad o problemas. Okay. Claro, es como que están en peligro. Soporte Ucrania. Ah, tuvimos el gusto de compartir con ustedes el principio de Stalker 2. Che, con tantos problemas que tuve, nos van a compartir el principio. Wow. Claro, mucha gente, es que yo también, cuando apenas empezó la conferencia, dije, che, va a empezar con Stalker 2 como el año pasado. Y al final no. Es que, claro. Andás a ver cuándo lo van a lanzar. No es que tampoco, viste, me desespere, pero pobres personas, man. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? Igual está una calidad medio baja, pero sí es lo que tienen, ¿no? The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. La zona revela un nuevo mundo. Fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control.
corazón de Chernobyl. Tiene pinta, tiene muy buena pinta, sí. Eso es. Ojalá lo logren, ¿no? Ahora, entiendo también por qué no lo presentaron. Porque si el relato de toda la presentación de Xbox Bethesda fue a ver si llegamos a cumplir con la fecha de 12 meses con todos estos juegos. Seguramente armó una lista, un montón de juegos. Seguramente tienen más proyectos que están trabajando para otros años. Pero habrán tratado de llegar a un acuerdo de decir, chicos, traten todos de llegar, o cuánto tienen avanzado. Si tienen un 70 o 80% del juego avanzado, tratar de tener el juego para antes del año que viene, para antes de junio del año que viene, mejor dicho, ¿no? Que se logró los 12 meses. Y ellos, obviamente, durante la presentación, aunque diga 2023, no sé si va a estar el 2023. Puede llegar a estar más adelante. Eso sí, vamos a tomar agua. Gracias por canjearle y hidratar. ¿Qué onda? El Pepperoni, gracias por el follow, ¿todo bien? Bueno, finalizó la presentación de Xbox Games Extendido. Este es un apartado que apareció ayer y que no vi. Y está piola. ¿Veo para tomar de vuelta? Ok. Ahí va esa bebida para el Pepperoni. Igual es agua. No tengo nada de alcohol ni nada extraño. Bueno, bien. ¿Qué les pareció? Está interesante esto, ¿eh? ¿Sabes que no salió tu sub de Prime? Está bugueado. Veo que tenés el badge. No te preocupes, querido. No sé por qué no tengo el chat acá. Un segundo, ahí lo pongo. Acá está. Veo que tenés el sub de badge, todo, viste así, que te suscribiste. Gracias por la suscripción. ¿En serio? Puede que esté bugueado porque no me aparecen las alertas. Es más, ayer regaló. Voy a tirar la alerta de sub de ayer para probar, ¿no? A ver si... Pero no te preocupes, yo lo veo acá. Muchísimas gracias, se aprecia un montón. A veces si volvés por ahí mañana te va a aparecer tirar la suscripción con Prime, a veces se buguea, no te preocupes. Es más, no aparece la lista. Acá aparecen todos los follows, pero no aparece la resub. El último resub fue de ayer, de Fisherín. Pero bueno. Chicos, voy a finalizar la grabación de lo que vimos hasta ahora del Xbox Game Showcase, que básicamente vimos la parte interesante que a mí por lo menos me interesaban. Así que nada, si le vieron hasta acá, gracias, denle like y ven abajo el link de Twitch, que siempre estoy en vivo. Y ahora seguramente voy a jugar al Hollow Knight con canjes, con puntos de canal. Ustedes pueden canjear algunos efectos que van a pasar. Tengo una alerta de efectos nueva, así que les va a gustar esa. Nada.